Bien, vamos a seguir con nuestra cabalgata por estos mini bloques. 6 hemos propuesto, este es el cuarto de la secuencia, que hemos titulado, cuyo leitmotiv es una pregunta: ¿la astrología para qué? Y que estamos destinando cada uno de estos bloques a presentar núcleos o temas que en nuestra opinión están por debajo, pero inciden, obstaculizan a veces el contacto con un estudio más pausado y sistemático de la astrología, ¿no? Entendemos que en cualquier espacio donde se comparta la astrología necesitamos todo el tiempo estar como repensando estos problemas. El de este bloque es bastante complejo. Vuelve a tener que ver con el dibujito, permítanme, magisteril. Sobre todo tiene que ver con este costado, el que nos compete como humanos, ¿sí? Y estas ondas, ¿sí? Estas ondas del envoltorio de lo subjetivo. Tiene que ver con algo que no siempre reconocemos en su importancia los humanos, en su importancia positiva y en su importancia de retención y hechizo, lo voy a llamar así, ¿no? Nuestra subjetividad, nuestro psiquismo que va aprendiendo a ampliarse a medida que se reconoce como participando de una totalidad. Pero mientras no aprende, hace lo que puede. ¿Y qué hemos hecho los humanos? Por eso este bloque lo hemos llamado la experiencia psíquica, o sea, la experiencia a través de lo psíquico, generando acciones en nuestras vidas, ¿sí? Pero la experiencia psíquica que genera acciones en nuestras vidas, transformaciones, solo es tal si la comunicamos, ¿no? Necesitamos comunicar lo que nos pasa. Acá viene el gran tema, en los últimos tiempos tratado bastante por la teoría de la comunicación y desde la perspectiva que aquí usamos particularmente, metodológica, desde una perspectiva junguiana, de meditación sobre los arquetipos, ¿sí? Y aquí es donde yo junto mi parte de historiadora, ¿sí? Donde la historia y la astrología tienen tareas comunes. Por empezar, les compete el tema del tiempo, ¿no? De movida. Sí, sabemos, la historia en general todavía es más bien tributaria de la hipótesis del tiempo lineal, ¿sí? De abajo hacia arriba, ahí iremos. Muy revisado ya todo esto, o sea, no creamos que los historiadores están conformes con este paradigma, pero como todavía también hay un malentendido con la astrología, no atinamos a juntar estos mundos, se va haciendo de a poco, ¿sí? El tema del tiempo, ¿sí? Ese es uno de las tareas comunes. Ahora, la pesquisa del tiempo, para que yo pueda hablar acerca del tiempo, ¿qué necesito hacer? Situarlo, ¿no? Digo, pensemos que la historia puede ser la historia de un país, la historia de una cultura, la historia de una persona. A mí esto se me juntó mucho en la vida, cuando de joven, haciendo todavía historia, entré en una dinámica de historias de vida, se llamaba, cuando éramos jóvenes. ¿Qué hacíamos? Y entrevistaban gente que daban testimonio de tal o cual época. Me dediqué a una historia ligada a la inmigración, entrevistábamos viejos inmigrantes, en mi caso, por ejemplo, y ¿qué teníamos ahí? Un relato. Bueno, poder ligar, y ya algunos historiadores lo hicieron. Yo seguía mucho a uno llamado Alfred Schultz, que en realidad era un epistemólogo, pero que me agrandó la cabeza, fue como un puente hacia la astrología que ya entraba a mi vida. Y era, busquemos, ¿sí? No lo decía en términos arquetípicos, ustedes saben, los guetos también, ¿sí? Metodológicos, si bien es contemporáneo de Jung, pero decía algo parecido, ¿sí? Busquemos el sentido que hay en cada albergue de la memoria. La señora me cuenta acerca de cómo conoció a su marido. El consultante me cuenta acerca de cuándo cambió de trabajo, ¿sí? El historiador descubre un documento que le cuenta acerca de cuándo se declaró la independencia en tal país. ¿Qué hacemos con esos datos? Los amojonamos. ¿Cuál es la gran pregunta? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo? La pregunta por el tiempo, ¿sí? Entonces, eso es común. Registramos eventos y los situamos. Pero después les encontramos un hilo de significado. Ahí es donde entra en esta
concepción nuestra, la ayuda, en mi opinión invalorable, de la psicología analítica o junguiana, ¿sí? El sentido profundo que tienen muchas veces esos acontecimientos que, vistos desde afuera o desde una perspectiva más disociada, no tienen mucho que ver. Y sin embargo decimos, pero perdón, este señor del pasado es tan parecido a este señor tuyo del presente. Esta constitución del pasado de este país, con otro formato, reaparece en el presente con este otro formato, o este golpe de Estado otras veces reaparece con otro formato en el presente. Encontramos, ¿sí? Simbolizamos, sería esto, el significado oculto. A mí me gusta hablar en términos de guiones, aparece el guión. Por lo tanto, acá viene este tema, por eso en el dibujito que yo presentaba, estas personas estaban como dormidas, pero placenteramente dormidas muchas veces, contándose, ¿sí? Sus viejas historias. A veces, bueno, dormimos y tenemos pesadillas también, ¿sí? Que tienen un guión, ¿sí? Pero nos asustan, ¿sí? Entonces, esto es parte del trabajo de nuestra astrología. Usamos mucho esto, ¿sí? Como la palabra simbolizadora. Acá es donde viene un tema básico, el poder de nombrar. Los astrólogos acarreamos sombra como cualquier ser humano. Hemos visto en el bloque anterior uno de los temas sombríos del astrólogo. Acá aparece otro. Tiene que ver con el poder del escriba. Tiene que ver con el poder del que dice acerca de alguien o de algo esto. Pero por lo que acabamos de ver, por la definición de ser humano, no dice lo otro. Dice algo, pero omite lo otro. A veces porque no lo conoce. Claro. A veces lo conoce, pero lo quiere omitir. El faraón a veces castigaba al escriba porque el escriba era una especie de esclavo. Claro, sabía escribir. ¿Cómo se vengaba el escriba? Y escribiendo... No le escribía. Es decir, Claro. ¿está haciendo la historia de la batalla que gané en tal momento? Sí, señor. Tenía ese poder. Estaba escribiendo. Tenía ese poder, sí. Bueno, el poder de la palabra. En la actualidad esto está muy en el candelero, por suerte. De manera triste todavía en el debate de lo humano, ¿no? Lo tenemos muy simbolizado con el poder de los medios. ¿Sí? Pero cuidado, los historiadores podemos caer, ¿no?, en la misma sombra, los astrólogos también. En el recorte o manipulación, consciente, inconsciente, a veces aceptamos que sea de manera inconsciente, de esto. Creo que doy la totalidad del guión, y no, estoy cantando desde el protagónico, ¿sí? Si hacemos que el guión se vuelva a contar y la mala hace de buena y la buena hace de mala, ¿cambiamos o no cambiamos el guión? Acá el gran tema es, dentro de esta perspectiva, pareciera que encarnamos relatos vivientes, que eso somos. Estoy hablando del plano psíquico de los humanos, ¿sí? Que es el plano constitutivo del reino humano. El plano físico lo compartimos con otros reinos. El plano constitutivo es que lo que creemos, lo creamos. A ver si nos convencemos de esto, ¿sí? Si lo creo, lo comunico de alguna manera, lo plasmo, lo nombro. El poder del nombre. Acá viene un tema muy fuerte que preguntan también los alumnos en primer año, ¿sí? ¿Por qué se llama así tal planeta? ¿Quién le puso Marte? Que sabemos que ese planeta tiene un movimiento, es angular, pertenece a esta parte de la totalidad, a la parte objetiva, se mueve en tal velocidad, ¿sí? Lo descubro. ¿Y por qué le pongo Marte? Que ya tiene una cualidad, porque Marte o Ares forma parte de un guión, es un mito, es un personaje. Sigo yo con los ejemplos arianos, hoy me circunscribo en esta secuencia con Aries para hacer más económica la cosa, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta entonces que subyace a esto? ¿Quién nombró a quién? O sea, ¿Cómo se relaciona eso? El poder de nombrar. Ojo, que nosotros tenemos nombres también. Tendemos a pensar que es inocente tener este nombre o tener otro. Yo hasta poco tiempo atrás pensaba así de la onomástica y ahora la he revisitado, ¿sí? Somos mitos vivientes. Si le pongo tal nombre al planeta es porque ya ese mito existe. Pongámosle que quien lo bautiza así
En la época contemporánea es más fácil de detectar. El descubridor de un cuerpo celeste suele tener el derecho de bautizarlo de esta manera, ¿sí? Y a veces lo resolvemos diciendo, bueno, sí, lo canalizó. ¿Pero qué es canalizar? ¿Sí? Todos podemos canalizar en este sentido, ¿sí? Nombro, te pongo este nombre, convoco este mito, se abrió ese despliegue. Hemos nombrado un cuerpo recientemente descubierto, no hace tanto, en 1977, ¿sí? Se llama Quirón, ¿sí? Un cuerpo que cada 50 años vuelve, pequeño, ¿sí? Está en el sistema solar, está entre Saturno y Urano, ¿sí? ¿Cómo se lo bautizó? Quirón. ¿Quién es Quirón? Es un mito, es el centauro sanador, herido y sanador. Por lo tanto, la significación de ese mito, que tiene un principio, un despliegue, un final, se aplica a ese lugar. Y ese lugar está en nuestras cartas. Y vaya si funciona. Cuando analizamos el Quirón, el sanador herido, en nuestras historias personales, digo, claro, se tenía que llamar así. Tenía que cada 50 años volver sobre sí mismo, traer episodios de mi vida y se tenía que llamar así. Pero si el astrónomo hubiera sido del hemisferio sur, de los pueblos originarios, y le hubiera puesto Pachamama, podría, ¿no? ¿De qué estaríamos hablando? De otra energía, otra realidad. Por algo no fue eso. O sea, a esto lo llamamos junguianamente sincronicidad. Las cosas ocurren al mismo tiempo por un designio. Antes se decía secreto designio. Ahora decimos por un designio. Que no pertenece a un humano ni pertenece... No es una lógica causal. Claro. Porque a un humano se le ocurrió, bautizó esto así y entonces operó. No tiene que ver con el poder de la conciencia concreta. Tiene que ver con un entramado que junta niveles nuestros. Este es un lugar muy, muy importante de la astrología que nosotros cultivamos. Lo vamos a retomar, ojalá pudiéramos también, en clase lo trabajamos mucho. Sí, es apasionante y a veces un poco duro darse cuenta que somos los mismos guiones o relatos. Que somos los mismos guiones de la antigüedad reiterados, con cambio de puesta, de escenario, de vestuario, pero que reiteramos los mismos guiones. Acá viene una pregunta interesante. ¿Se pueden cambiar los guiones? No sé. Esto no lo vamos a resolver en este bloque, lo dejamos como inquietud. Pero bueno, en esta última parte estamos hablando de un gran maestro, Sigmund Jung, y su traslación a Occidente de esta manera compensatoria de mirar la realidad oriental. A Jung le hacía sentido profundamente, de ahí su pelea con Freud, ¿sí? Esta mirada global, cíclica de la realidad, no tendríamos estas apreciaciones, no tendríamos estos estímulos. Bien, pero esto merece ser continuado con más tiempo en otra etapa.